¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Elsan, escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. Y hoy nosotros vamos a decirles en el Día de los Idiomas. Sí, porque nosotros sabemos que todos los idiomas realmente, y además los idiomas con sus ramas necesitan celebrar, necesitan ser celebrados, ¿verdad? Pero en particular, vamos a hoy también a celebrar el Día del Idioma Español, que nosotros compartimos aquí. Aunque ustedes van a ver posiblemente en otras ramas este video eh, subtitulado en inglés, ¿está? Porque también es importante este día. Ustedes saben que el 23 de abril ha sido establecido por la UNESCO como el Día del idioma español, pero se conmemora no solo a Cervantes, que falleció en el mismo año que Shakespeare, que eran dos grandes. O sea que estoy nombrando a un representante del idioma español, pero también estoy nombrando a un representante del idioma inglés. Y ustedes se estarán preguntando la razón, porque ellos realmente representan a los idiomas más hablados del mundo. Así de simple. Entonces, el 23 de abril, ¿por qué se celebra o se conmemora el Día del Idioma Español, coincidiendo con el fallecimiento de estos dos gigantes de la literatura mundial que yo nombré, como William Shakespeare, como Saavedra, como Miguel de Cervantes Saavedra? Porque en el idioma español no tenemos palabras que sean solamente español. Porque el idioma español que se habla en distintos países tiene regionalismos, tiene ese saborcito que le da cada país. Entonces, está sumamente enriquecido por distintos vocablos. Y esto no lo digo solamente porque el idioma español se hable en España, sino también en México, en Venezuela, en Guatemala, se habla en Argentina y en todos los países del continente americano. Fíjense qué importante. Y cada país va contribuyendo con ese saborcito propio, eso que le da esa especialidad, que lo hace único. Y además, eso no es todo. El idioma español también está enriquecido por vocablos de otros países europeos y asiáticos y africanos también. Así que, qué importante es el idioma español. ¿Cuántos vocablos comparte del latín, del francés, del italiano? Del celta, sin ir más lejos. Por eso realmente se le da tributo a la historia, a la cultura y a la relevancia del idioma español como lengua oficial en las Naciones Unidas y en el mundo. Más, como hoy le contaba, de ser uno de los idiomas más hablados, posee este vínculo que yo les comentaba de identidad compartida entre muchísimos países. Y esto nos une, así como nos une la poesía, así como nos une la literatura, nos une también toda esta identidad compartida. Cervantes nació, en Alcalá de Henares, en España en el año 1547. Gran honor para nosotros honrarlo. Además, él siempre decía, sé breve en tu razonamiento, es que ninguno hay gustoso o si es largo. Así que a las pruebas me remito y voy derecho al tema entonces. En el idioma español se encuentran de casi todos los idiomas, como hoy les dije, pero muchas son de origen celta. Y es por eso que desde aquí, desde Irlanda, les voy a compartir algunos vocablos, simplemente dejando la puerta abierta para que ustedes se encarguen del resto. Y tenemos distintas fuentes celtas. Algunas, por ejemplo,
algunos vocablos celtas se compartieron en latín y del latín pasaron luego a otros idiomas. Otros, ustedes saben que las tribus celtas también estuvieron en toda Europa. Entonces, dejaron vocablos en Francia, dejaron vocablos en Italia, que después se compartieron en latín y en español. Por lo tanto, voy derechito a las palabras. Perdona a mi secretaria que me preparó un discurso larguísimo, pero lo voy a obviar y voy derecho a las palabras. Túnel. Túnel es de origen, en inglés se dice tunnel, pero es de origen celta. Bachiller, que también está en el francés como graduado, también es de origen celta, o del tardío latín, del latín tardío. Batalla, battle, billar, billiard, brigada, brigade, bruch, broche, el broche también, viene inclusive del francés antiguo, basado en los celtas. El coñac o el brandy, la crema también viene el álamo, la alondra, añicos, baranda, bazo, con Z, el bazo del cuerpo, ¿sí? Betún, bruja, camino, cantiga. Cantiga es una canción, Luis, sí, es una canción. Carro, colmena, pote, raya, sábalo, sabueso, saya, serna, soga, taladro, tanino, tarugo, tejón, terco, tranca, trapo, varón, vasallo, gallardo, gancho, garra, garza, gladiola, cuero o güero, fano, es acá sin sustancia, vein, lanza, lata, legua, llanta, losa, mina, páramo, pieza, pingüino. Fíjense, raya, la cantidad de palabras que se encuentran, y por supuesto acá tengo un listado enorme de toda la investigación que realizó nuestro equipo. Tenemos más de 50 hojas, pero yo he leído apenas un puñadito. Y recuerden que también está la hispano-celtic, el idioma que también hablaban los celtas, nada más que en la península ibérica, porque dentro de la península ibérica también hay una nación celta, ¿sí? Muy bien, por ejemplo, en la hispana celta son todas las formas celtas habladas en la península ibérica antes del arribo de los romanos, ¿sí? En el año 218 después de Cristo, durante las guerras púnicas. Y este incluye en particular el noreste, que está del estado celtíbero, y el noroeste de la península, donde está el río Duero. Realmente la investigación es maravillosa, pero es un poquito larga, así que quedará para algún taller o para alguna otra exposición. Y ahora sí, Juana, ya estoy contigo. Les voy a leer entonces un poema, que siempre me lo piden, así que mi secretaria me lo preparó por las dudas si hoy era pedido. Homenaje a Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra. Oh Miguel de Cervantes Saavedra, hoy te aclama no solo Alcalá de Henares, sino completa la tierra. Aunque en Madrid fue tu adiós de quimera, novelista dramaturgo para otros, abrazo de hiedras, pero al ardor de los cañones eres mucho más que una leyenda. Con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es tu propia voz la que del libro se levanta. Oh príncipe de los ingenios, cuántos elementos llevan tu nombre escueto, galardones, calles, parajes, monedas y hasta también monumentos. Oh, si hasta las paredes entonan tu recuerdo en Santa María la Mayor, donde te bautizaron y en su piedra bautismal sellaron tu cita con el destino y las letras, y quién sabe si en ese sitio un ángel escribió Miguel poeta. Y hasta cuántos modelos te han de inspirar con creces. 8 comedias y 8 entremeses. ¿Cuántos habrán disfrutado de tus coloquios entre barbas y cabelleras, callados y damiselas, bobos y vizcaínos desafíos? ¡Ah! Y buen vino. Y uno que otro canto moro. Siempre fuiste adelante a pie o a caballo, tu intelecto fue tu sayo, y por un hueco del teatro, como diría tu Quijote en la colina que ondula, se irían tus ojos tras la farándula.
imbuido de estilo y de arte, a quien pudiera volver a esa era. Verte escribir el licenciado Vidriera y tus novelas ejemplares. Viniste de Alcalá de Henares y viviste añorando tu tierra hasta la batalla de Lepanto, los baños de Argel, capturado en Azán Bajá, hasta que Juan Gil te pudo liberar. Así volviste a Madrid, surgió la Galatea y tu amor fue una estela como Catalina, fugaz. Nunca conociste de ocio, delineaste juez de los divorcios, o quizás lo divisaste desde un altillo, donde Rinconete y Cortadillo te contaron sus historias. ¿Quién diría que aquel manco de Lepanto algún día le llegaría la gloria? Con Don Quijote de la Mancha, el Cerro de Numancia, el Rufián dichoso, la Jerusalén y el comienzo de un realismo que no merma, te imbuiste de la novela moderna. ¡Ay! Y un día con encono partiste al cielo a recibir por fin la epístola de Apolo. Oh, descansa, Cervantes, Cervantesco en un pasaje y deja que todas nuestras voces se unan en este homenaje. Feliz día del idioma para todos. Y así, con este recitado a Cervantes, muy premiado y pedido. Agradezco infinitamente la presencia de nuestros invitados. Sergio Nigromante Roda, desde Argentina, Calista Gabriel Chiquín, desde Guatemala, el doctor Alonso Coromoto, sí, acá está Benita, Alonso Coromoto Dávila Cira, desde Venezuela, muy bien, Rocío Galicia Arriaga, desde México, muy bien, Pili, sí, abuela, está la Pili, ahora la saludo, Pilar Belies desde España. Muy bienvenidos a todos. Y tenemos también un video de Susana Orden desde Argentina. Me están preguntando por muchos invitados, pero los que no he nombrado es porque han tenido algún inconveniente, ¿sí? Pero prontamente estarán con todos nosotros. Gracias por todos sus saludos, bienvenidos a la audiencia. Y vamos entonces, ahora sí, con nuestro querido Sergio Javier Roda desde Argentina. Adelante, nigromante. Ahí está, le estamos pidiendo que abra el micrófono. Ahora, ¿me escuchan ahora? ¿Sí? Adelante, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, ya hiciste una introducción bastante extensa y fue lindo, me ahorraste de decir algunas cositas también que yo tenía planteado decir. Y cómo olvidar, ¿no? En este día del idioma, esos personajes con los que soñamos, ¿no? Yo crecí con una literatura exquisita, podría decir yo, porque la verdad lo disfruté mucho en mi infancia y la literatura que tuve en mi infancia. Crecí junto a Emilio Salgari, crecí junto a Local. Rudyard Kipling, esas obras tan maravillosas que nos llenaron tanto de pasión. Y a veces escuchábamos o leíamos después cuando más de grande, pero de chiquitos escuchábamos de nuestros padres y abuelas esas narraciones, esos cuentos que luego nos enteramos que eran de grandes escritores y decíamos, ¿cómo un cuentito tan maravilloso que nos de tanta pasión eh, puede ser algo después proveniente de un escritor famoso, ¿no? Eso me maravilló saber, descubrir eso. Por ejemplo, los cuentos de las fábulas de Horacio Quiroga, en los cuentos de la selva. ¿Quién no creció con la camita ciega y otros personajes que nos llenaron de ternura y de emoción al mismo tiempo? Igual las narraciones de Disney, ¿no? También que son adaptaciones de los cuentos clásicos ya de Grimm y otros cuentos clásicos. Les traigo también hoy, si hay tiempito para leer,
un cuento, y previo a eso, bueno, me olvidé también de esos personajes, como yo te decía antes, al principio, los personajes más maravillosos, llenos de ironía y de humor, de humor eran esa figura alargada en caballo y armadura, y ese gordito bonachón, siguiéndolo como escudero, ¿no? Me refiero a Don Quijote y a Sancho Panza, que también al día de hoy, del Día del Idioma, no podemos dejar de mencionar ese personaje tan maravilloso. Eh, Les traigo un cuento eh, que es escrito por un escritor que no trascendió tanto, pero tiene una trascendencia y una riqueza en su obra maravillosa, pero son esos escritores que tienen mucha obra y mucha riqueza en su obra, pero que finalmente, como hay tantos escritores, quedan a veces olvidados, descartados, y se habla más capaz de un Cortázar, de un Borges o de un Bioy Casares en mi país, que, por ejemplo, de un Julio Ardiles Grey. Y Julio Ardiles Grey, nacido en 1922, la misma fecha que nació mi papá, nació en Monteros, provincia de Tucumán. Y bueno, fue docente, periodista y escribió poesía y teatro. Pero bueno, se destaca también más como narrador. Como siempre sabemos, los escritores que les investigamos, cada escritor fue presentado o descubierto por alguien, ¿no? En el caso de Omar Khayyam, fue Fitzgerald, también, bueno, la biblioteca Ricardo Rojas, también publicó mucho sobre Omar Khayyam, sobre muchos autores reconocidos en toda Latinoamérica, no solamente en Argentina. Y en este caso fue Pedro Orgambide quien escribe sobre la obra de Ardiles Grey. Y dice así él sobre este escritor: poco difundido aún, es un ejemplo de gran coherencia narrativa, y no solo por la diversidad de anécdotas, de personajes que desaparecen para reaparecer en otro libro, tendencia muy parecida a la saga, pero que a la brevedad de los, pese a la brevedad de los relatos, perdón. Y bueno, sino también por la estructura común que se proyecta en un mismo clima de alta tensión dramática y poética. Eso es lo que va a decir Pedro Gambide sobre la obra de Ardiles Grey. Y es muy breve este cuento, como dice, como todas las narraciones, todos los cuentos de Ardiles Grey y de esa época también, como Osvaldo Girondo, era algo muy común. Estas obras muy sintéticas y muy breves, pero contundentes, ¿no? En la poesía también se veía, pero en otro momento voy a mencionar. A ver si se me pasan nombres mientras estoy hablando sobre este tema, se me cruzan nombres y lugares y fechas, y yo me maravillo porque mi mente es un universo de toda esa época que yo viví. Viví entre libros, no tuve muchos amigos de chico, pero mis amigos fueron mis libros, y precisamente mi familia, porque gran amiga mi familia, por reconciliarme con los libros desde tan chico. Entonces voy a comenzar a leerles este breve cuento, así le dejo también espacio a mis compañeras, porque me parece que me excedí de tiempo. Pido disculpas a la secretaria y al ilustrador. La escopeta. La escopeta avanzó entre los naranjos. El sol caía con tanta fuerza que le obligaba a entrecerrar los ojos. La paloma saltó entonces de una rama a otra y a otra, y se perdió por entre el follaje bien alto. Con la escopeta levantada,
Matías se acercó hasta el tronco del árbol, pero por más que examinó hoja por hoja, no pudo dar con la paloma. Extrañado, se rascó la nuca. De pronto, sobre su cabeza sintió un ruido. Volvió a fijarse. Arrebujado entre unas ramas había un pájaro. No era su paloma, era un pájaro de un color entre azulado y ceniciento. Con cuidado, con cuidado, Matías apoyó el arma en el hombro y levantó el gatillo. Ya que no es la paloma, se dijo, no me voy a volver a la casa con las manos vacías. Pero en ese instante el pájaro saltó a una horqueta, sacudió las alas e hinchando la bola se puso a cantar. Matías, que ya había llegado al primer descanso, abandonó el gatillo y escuchó. Qué extraño, se dijo, jamás he escuchado cantar un pájaro como este. El trino en el redondel de la fiesta subía como un árbol dorado y rumoroso. A Matías le pareció que más que el canto del pájaro, lo que se desgranaba eran las escamas amodorradas de la fiesta misma. Y le comenzó a entrar un sopor dulce. Más ganas y le comenzó a entrar un sopor dulce. Unas ganas de abandonarse a los recuerdos de los tiempos felices y de no hacer nada más que escuchar el canto del pájaro que seguía subiendo, esta vez como un perfume agridulce y verde. Para escuchar mejor, dejó caer la escopeta a un lado y arrastrando los pies se acercó al árbol para apoyarse en el tronco. El pájaro había desaparecido, pero su canto continuaba flotando en el aire y no pudo sustraerse a la tentación de mirar al cielo y levantó los ojos. Allá arriba, entre unas nubes ociosas que desplegaban gigantescas flores de cardo, dos grandes pájaros negros volaban en lánguidos círculos inmensos. Matías entonces no supo distinguir si la dulzura que sentía venía del canto de aquel pájaro o de las nubes que se desvanecían como borrachas a lo lejos. El canto entonces se acabó de improviso. Los pájaros y las nubes desaparecieron y él volvió en sí. Me estoy volviendo muy abriboca, se dijo mientras sacudía la cabeza. Buscó la escopeta, pero no la encontró. Donde creía haberla dejado. Caminó más allá, volvió más acá, pero el arma había desaparecido. Esto me pasa por tonto, gritó en voz alta, y todo lo que hizo después fue en vano. Al cabo de una hora, ya cansado, se dijo, me iré a la casa a buscar a mi muchacha. Entre los dos la vamos a encontrar más ligero. No puedo perder así un arma tan hermosa. Y se lanzó cortando el campo hasta alcanzar el callejón. Al entrar al pueblo, fue cuando comenzó a sentir algo raro. Estaba como desorientado. Echaba de menos algunos edificios y otros le parecía que nunca en su vida los había visto. A medida que avanzaba, la sensación iba en aumento. Y al llegar a su casa, el miedo le sopló en la cara un presentimiento vago, pero horrible. Penetró en el zaguán. En el patio, cuatro chicos jugaban y cantaban. Al verlo, se desbarataron, gritando, ¡El viejo! ¡El viejo! ¡Es el viejo! Y salieron corriendo. Una mujer
salió de una habitación sacudiéndose las hilachas de la falda. Matías balbuceó con un hilo de voz. ¿Quién es usted? Yo busco a Leandro. La mujer lo miró largamente y pronunció un entrecejo. ¿Qué dice, buen hombre? Dice. Busco a Leandro, tartamudeó Matías. A mi hijo, mi hijo Leandro. Y perdón, este, em, esta es mi casa. ¿Qué casa? Dice la mujer. Sí, mi casa, gritó Matías. La casa de Matías Fernández. La mujer hizo un gesto de extrañeza. Era, dijo sonriendo con tristeza. Nosotros la compramos hace 20 años, cuando desapareció Don Matías y todos sus hijos se fueron de este pueblo. Y gritó Matías, levantando las manos como para defenderse, y al levantar las manos se las dio. Sí, asintió la mujer temerosa. Entonces Matías, al verse las manos, se dio cuenta que estaban arrugadas, muy arrugadas, y trémulas, como las de un hombre muy viejo, y huyó despavorido, dando un grito y se perdió en el bus. Oh. Ese es uno de los cuentos De eh, Grey, muy bueno. Julio Ardiles Grey. Sí. Todos sus personajes son así, tipo entre fantásticos o son personajes reales que están insertados en escenarios fantásticos o a la inversa y basados también en leyendas urbanas y en folclore, ¿no? Y esto, bueno, fue uno de los escritores primero también que me contacté con la literatura argentina y que me gustó mucho compartirlo con ustedes. A mí me encantó también mucho que hayas nombrado nada menos que a Oliverio Girondo, un vanguardista No lo podemos dejar de mencionar. que no Eh, podía dejar de ser y, mencionado. y en poesía también menciono bueno, no lo conocía a él, pero sí conocía a uno de sus discípulos directos. Me refiero a la poesía creacionista de Vicente Huidobro. Oh, Guido, pero Y yo conocí en forma directa en sí, Chile, que hice talleres con él y charlas, que fue maravilloso charlar con él, que fue Gonzalo Rojas, en Chile, en Pucón. muy bien, muy bien. Inclusive, sí, yo he hecho talleres hablando de la poesía de Oliverio Girondo. Se los recomendamos, la verdad, enormemente. Eh, Calcomanías era de él. Sí. Otra que yo Sí, recuerdo haber eh, leído, se 20 me fue poemas para ahora. ser leídos en un tranvía, en un Sí, tranvía. O sí, sea, sí. yo no recuerdo, era en el 1800 y tanto cuando nació, no recuerdo la fecha exacta, pero es siglo XIX, siglo XX. Ustedes pueden googlearlo. Sí me acuerdo de la fecha en que falleció en 1967, pero no me pregunten por qué la recuerdo. Bueno, es por ahí que yo era bebé. Esta sí, Leticia. Por eso recuerdo la fecha de su fallecimiento. Pero en el año 1800 y tanto él nació. Era vanguardista, Girondo. Se los Sí. recomiendo, realmente Oliverio Girondo, que lo nombró Sergio, lo Ahora, mismo que tiene, Widrobro, sí, Gray, sí, son muy, muy conocidos y realmente muy buena literatura argentina, muy buena literatura y él también. fue el que comenzó también, no recuerdo ahora el nombre, capaz que vos me lo podés refrescar, ese nombre de poesías que forman dibujos, que forman. Caligrama. Ah, No, sí, ahí está, Oliverio sí, los Oliverio caligramas. escribía Claro, sí, escribió los caligrama. caligramas, Tenemos exacto. que volver un poco a los caligramas, ¿vieron? Porque Me había ido el nombre. lo hemos dejado de lado a los caligramas. Y no estoy viendo mucho. Sacado el poeta minero que estuvo haciendo unos caligramas en uno de sus libros, no he vuelto a ver libros con caligramas, que son las figuras escritas con el poema. Por ejemplo, Exacto. una copa
y hacemos la copita y escribimos el poema dentro de la copa. Y vamos tratando de que las palabras que vamos colocando allí no queden entrecortadas ni nada por el estilo. Pero Total, y la puntuación también, y los versos, cómo puntuación. va. Qué lindo, Sí, Sergio. La verdad, muy, muy bonita exposición. Este aplauso de todos nosotros es para ti. Muchísimas gracias. Y seguimos viajando, porque ahora desde Argentina, en el lugar de Mita Felisa Venegas, voy a nombrar a nuestro querido doctor Alonso Coromoto Dávila Cira, antes de que se nos vaya de internet. Adelante, querido doctor. Y luego sí, sigo la lista. ¿Cómo está? Muy bien. Muy buenas tardes ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo le para va? todos. Muy bien, por aquí, gozando de un calor excesivamente intenso. Ana, en Bueno, vamos a Qué bello. hablar sobre, yo voy a hacer algunos tips. Para empezar, nosotros siempre he pensado que nosotros hablamos el castellano. Recordar que España viene del latín Hispania. Los romanos invadieron Hispania. Pero antes de los romanos, los celtas se extendieron por toda Europa por 800 años. Con casualidad, ayer asistí a una conferencia donde dicen que no se explican por qué los celtas, después de 800 años en toda Europa, hicieron una civilización. En 80 años desaparecieron como imperio. Ahora, dicen, tienen una teoría que fue que se llegaron los romanos y cuando se consiguieron celtas y romanos, los celtas se romanizaron y fueron absorbidos por el imperio romano. Hablando del castellano, el castellano comenzó a hablarse en aquella Hispania antigua, Castillo, los reinos de Castillo y Aragón. Ahí fue donde apareció el idioma castellano. Claro, tiene una gran influencia del latín, como lo tiene el francés, el rumano, el portugués, el castellano y un idioma que lo habla una minoría de personas en Suiza que se llama retorromano, que es el castellano antiguo. Y también debemos recordar, y yo tengo hasta canciones y literatura del sefardí, que en 1492 fueron expulsados por los reyes católicos y se fueron a Marruecos, pasando por Holanda. Ese es el castellano. Ya cuando en lo moderno, aquí en América Latina, por ejemplo, lo que tenemos es el castellano, pero con modismos regionales. Regionalismo, hay venezolanismo, hay argentinismo, tenemos un país que es bilingüe, que es Paraguay, que hablan el guaraní, junto con un español, con un castellano, un poquito diferente por los modismos. Recordar que las lenguas primigenias todavía existen. En México hay, solamente en Chiapas, hay más de 52 dialectos, casi todos vienen del maya. Entonces, este es un tip. El segundo es hablando de libros. Entonces,
Dice así: en nuestro mundo moderno, donde la tecnología y lo digital dominan, hay algo especial que nos hace voltear hacia atrás. Son los libros antiguos. Estas joyas de papel con sus páginas desgastadas y cubiertas que cuentan historias que son cápsulas del tiempo. Beneficios de leer libros antiguos. Uno, conexión histórica. Leer un libro antiguo es como tener una conversación con el pasado, una perspectiva histórica única. Segundo, estos libros son un tesoro para los amantes del lenguaje. Nos exponen a formas de escritura y vocabulario que se han perdido en el tiempo, enriqueciendo nuestro propio idioma, dominio del idioma. Es un viaje estético. Cada libro antiguo es una obra de arte. Desde la tipografía hasta las ilustraciones, estos libros nos muestran el arte y la artesanía de épocas pasadas. Descubrimiento de joyas ocultas. Muchas ideas y conocimientos antiguos siguen siendo relevantes hoy en día. Al leer estos libros podemos descubrir sabiduría que ha sido olvidada o subestimada. Fomento de la reflexión profunda. En un mundo acelerado, los libros antiguos nos invitan a desacelerar, a reflexionar profundamente sobre temas atemporales. Más que todo, conseguimos muchos libros sobre espiritualidad, religión. En resumen, los libros antiguos son ventanas a otros mundos, otros tiempos y otras formas de pensar. Son un recordatorio de que aunque el mundo cambie, el conocimiento, la belleza y la sabiduría son eternos. En este trabajo se hacen la pregunta: ¿cuál ha sido tu experiencia con los libros antiguos? Pues yo he visto incunables de 1450 para atrás en la biblioteca universitaria pública de mi universidad mexicana, la Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, allá en México. Y he visto cuando voy, libros que fueron editados entre 1450 y 1500. Y en esa biblioteca vi un libro llamado Crónica de Nuremberg. Es uno de los primeros libros que describen el origen del mundo desde una perspectiva cristiana. Y tiene 1804 ilustraciones de grabado en madera. Y también hay un ejemplar de Miguel Cárcamo en 1492. Y hay otro impreso en 1493 que dicen que hay dos versiones, una en castellano, en español y otra en alemán, que se llama grabado calcográfico. El inmueble de esa biblioteca universitaria viene de la época virreinal, fue fabricado por las Compañías de Jesús y fue anexo de un colegio creado por los jesuitas en 1660. Como ustedes pueden ver, y en el año 1929, después de ser expropiado las propiedades de la iglesia, pasó a manos del gobierno y en 1929 don Lázaro Cárdenas lo cede a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ahora, me voy a permitir, es cortico, uno de mis mentores, llamado don Germán Garmendia, fue cronista por muchos años de mi ciudad. Ya a los 12 años yo lo visitaba una vez al mes y me regalaba las revistas. De 12 años yo iba a su oficina, tengo libros regalados por él. Y él nos decía: muchachos, escriban corto y conciso. Corto y conciso. Las cosas muy largas no las lee el pueblo. Así decía. Y entonces, yo voy a leer algo sobre
un libro sobre un libro que se llama A mi primer libro, Los amotinados de la Bounty, y escribí lo siguiente: Los amotinados de la Bounty, de Julio Verne. Lo termino de leer por enésima vez en edición de bolsillo. Tiene una fecha ya borrosa, 280462. Sí, es mi letra. Sus páginas muy frágiles por el paso del tiempo. Era yo un niño cuando llegó a mis manos y aún lo conservo. Y ahora me hace regresar cuando, siendo un estudiante de primaria, su lectura, y gracias a mi mentalidad fantástica de infante, me llevó a conocer las palabras amotinados, mares, océanos, geografía lejana. Supe de la dura disciplina en los veleros de la poderosa Inglaterra, la reina de los mares por allá en los 1700. La poderosa Albión, la pérfida Albión colonialista. Supe de la palabra rebelión y en mi mente veía el inmenso mar, sin límites en el horizonte. Yo vivía las vicisitudes oficiales y marinos abandonados a su suerte por los amotinados en una canoa, en una chalupa, y los acompañaba en su gran proeza de atravesar más de 4.000 kilómetros de mar abierto. También seguí la suerte de los amotinados hasta llegar a una isla en el centro de la nada, un volcán y arena con vegetación tropical, Piscar, y de allí formar otra sociedad con descendientes de ingleses, polinesios y maoríes. Sí, este libro me transporta en el tiempo a mi niñez. He ahí la importancia de la lectura en el niño. Y para cerrar, agradecimiento a quien me llevó a la escuela. Mi madre me enseñó a leer y a escribir y a sumar y a restar. Un 15 de julio de 1955, de manos de mi madre, llego a la escuela primaria María Venegas. Esa maestra llamada Esther de Quintero, ahora la comparo físicamente a la descripción que hace Pablo Neruda de la maestra Gabriela Mistral. Alta, adusta, de mirada penetrante. Le daba miedo a Neruda. Fue el inicio de mi educación formal, pero hoy mi memoria consigue en sus anaqueles un personaje, un joven adolescente que ayudaba a mi padre en su negocio de víveres al detal. Lalo, le decían. Afro, de contextura fuerte, mediano tamaño. Y como anécdota, cuando mamá le servía su almuerzo, él unía todo: frijoles, sopa, carne, en un enorme tazón, y se comió todo. Y luego se iba al depósito del negocio y se acostaba a dormir encima de los sacos de grano que vendía papá. Él me llevaba diariamente y me iba a buscar a la escuela. Eran como unas 8 cuadras desde mi hogar. Pasaron los años, y ya yo, siendo un profesional de la medicina, me lo conseguí en la barra de un bar. De inmediato lo reconocí y efusivamente lo saludé con mucha alegría, y él se alegró mucho porque, por aquello de las clases sociales, el médico, clase alta, y el obrero. Él me lo dijo, pero yo lo sigo recordando porque y seguimos nuestra amistad, pero al tiempo, un día me llegó la infausta noticia que le dio un infarto al miocardio y se lo llevó muy joven, muy, muy joven. Y quedó en mi corazón y en mi memoria aquel hombre que murió como de 40 años y era el que me llevaba a la escuelita. Entonces, fíjate, he paseado por el origen del idioma, el libro antiguo. Viajé gracias al libro
a Morelia, Michoacán, Morelia, la ciudad que amo. Ahí pasé mis años más felices de mi juventud y tengo toda la familia que tengo. Y me hizo recordar mi primer libro y me hizo recordar esta reunión a Lalo, aquel muchacho bonachón que me llevaba de la manito a mi escuela primaria. Gracias, Ada, por darnos la oportunidad y saludos a todos, a todos, a todos, todos. Gracias, Ada. Muchísimas gracias, querido doctor. La verdad, bellísimo todo lo que nos ha contado, desde el principio hasta el final. Realmente una delicia escucharlo, realmente. Y muy emocionante también, porque lo que lo que no ha contado realmente nos llega al corazón. Pero les cuento a la audiencia un poquito más. Los celtas no desaparecieron, ¿no? De hecho, hasta el No, día de hoy, hasta el día de fueron hoy, absorbidos. pero ahora les voy a contar bien cómo es la historia. Hasta el día de hoy sobrevivieron. Y existen 7 naciones celtas que hasta el día de hoy siguen hablando el idioma antiguo, ¿sí? Pero les explico bien por qué. Los celtas eran grandes enemigos de los romanos, ¿sí? En realidad eran los mayores enemigos de los romanos, tanto que conquistaron, inclusive Roma, fue conquistada por los celtas, y la conquistaron en el año 387 a.C. Ahora bien, tras las conquistas de España, el norte de Italia y Galia, ellos luego, al convertirse en grandes enemigos de Roma, sí o sí tenían que ser aplazados, porque, bueno, el Imperio Romano lo que hacía era conquistar y tomar territorios. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Fueron empujándolos, peleando contra ellos, empujándolos lo más lejos de Europa que ellos pudieron. Pero ahora viene lo interesante, porque los celtas estaban en Bélgica, en los Países Bajos, en Alemania, en España, que hay lugares donde todavía, que yo he viajado, y todavía se habla el idioma celta, ¿eh? Y dentro de España hay una nación celta. Pero ¿por qué digo que no desaparecieron? Porque ellos fueron empujados hacia Irlanda, donde yo me encuentro hoy, en el siglo VIII. ¿Y qué pasó acá en Irlanda? Los romanos no llegaron jamás, jamás invadieron Irlanda. Ellos, inclusive con Julio César, en el año 54 y 55 antes de Cristo, trató de ir a invadir Gran Bretaña, ¿sí? Las corrientes rompieron sus embarcaciones, pero finalmente después logran llegar a Gran Bretaña, ¿sí? Pero jamás a Irlanda. Irlanda tenían terror en llegar a estas tierras por, bueno, los druidas. Los druidas que después, inclusive no desaparecieron tampoco los druidas, aunque muchos fueron asesinados durante la Inquisición, fueron asesinados, pero muchos aprendieron el idioma latín y siguieron con sus costumbres. Es así que muchas costumbres celtas sobreviven hoy en día, igual que los festivales, cubiertos con otro nombre, y hay una mezcla entre lo que era el paganismo y lo que es el catolicismo. Tal es así que el catolicismo fue el que tomó costumbres paganas, pero acá jamás llegaron los romanos, jamás pudieron llegar. Las tribus acá no los dejaron llegar. Dicho esto, quiero decirles por qué el idioma celta continuó también hablando, como contó el doctor, en Suiza, en Países Bajos, en España, porque los celtas estaban allí. Los celtas, ustedes saben que yo de historia, amo la historia, un montón. Los celtas estaban en León, estaban en Castilla. He aquí por qué los vocablos celtas fueron incorporados a Castilla, a León, a Aragón, a La Rioja, en todos esos lugares que estuvieron los celtas. Si ustedes pueden investigar todo esto que yo les estoy diciendo.
inclusive he visitado muchos de estos lugares, inclusive en La Mancha había celdas, ¿sí? Inclusive en La Mancha. Tan es así que esos vocablos fueron incorporados al español. Entonces, ¿cómo llega? Cuando los españoles llegaron a América, los portugueses llegaron a América, todos esos vocablos fueron incorporándose y se venían del idioma celta, fueron incorporándose a América. Yo sé que yo trato de contarles esto de una manera muy simple, ¿sí? Pero nosotros tenemos datos, tenemos investigaciones y tenemos fechas de cada uno de esos viajes. Y recuerden que Irlanda fue construida por vikingos, y entre los vikingos también había celtas. Se dice que los primeros en llegar a América no fue Cristóbal Colón, sino los vikingos por el estrecho de Bering. Así que se encontraron raíces celtas también dentro de lo que es América. Y tenemos prueba también de todo eso. Y bueno, la mayoría de los celtas llegaron acá en el siglo, para que tengan una idea, siglo VIII. Pero he aquí la riqueza de ese idioma, ¿sí? Que de Castilla, ¿sí? Que hoy se llama español, porque el siglo XV ya cambió, pero es por esa razón que vocablos celtas hablados en Castilla, que luego llegaron a América, fueron incorporados al idioma con la riqueza infinita de los regionalismos, como dijo el doctor, de cada uno de los países. Espero haber explicado de manera concisa el por qué el idioma celta, hasta el día de hoy el gaélico, se habla acá, porque Irlanda no fue invadida por los romanos, no llegaron acá. ¿Tenían miedo de llegar acá a Irlanda? Sí, porque todo lo que se decía de Irlanda, toda la mística, los salvajes, los ritos celtas, y había no solo miedo, sino había también un poquito de respeto, un poquito de respeto a una cultura tan distinta, pero que dejó muchos rastros en muchísimos países europeos, muchísimos países también de América. He aquí que se encuentran sus rasgos en el idioma, en la arqueología, en las monedas, en la alfarería, y muchos pueblos han incorporado esos símbolos celtas. Nosotros hemos investigado cada uno de esos símbolos celtas, así como vimos que los dragones están en todos los países, con plumas, sin plumas, de piedra, en el aire, como serpientes, lo hemos visto. Queremos que el público también busque estos rasgos en el idioma y empiecen a preguntarse, ¿por qué? Muchísimas gracias. Maravillosa contribución del doctor. Excelente. Aplausos, chapeau, como decimos nosotros en francés. Excelente. Muy bien, doctor. Muy bien, excelente. Y ahora, muchísimas gracias nuevamente. Acá le mandan saludos al público. Gracias por toda la contribución. Realmente, sí, impresionante. Y aquí tenemos ausente a Alicia. Así que en el lugar de Alicia de La Paz, que no pudo entrar, bueno, contesto lo que me están preguntando, no ha podido entrar, pero en el lugar de Alicia vamos a llamar a Calista. ¿Puede ser Cali? Acá el público dice Calista. Que nos diga Calista qué está pasando allá en Guatemala, dice, con el idioma. Dale. A ver si está Calista, yo la veo, ustedes, el público todavía no la pueden ver, pero yo la veo. Calista Gabriel Chiquín, embajadora cultural de Casa esa, desde Guatemala, ella es más acá Chiquín y nos va a contar qué pasa con el idioma español allá en Guatemala. Bienvenida, Calista. Bueno, y buenas tardes a todos y al público en general. Para mí es un gusto. Janila Nia Purtzilivech, Romari Kinibashak, Chilayimas, Kichon Bachir Nuchabal, o Kichabal Kandi Watit Numama, Richindi Patinamit, Pachil Kayala, Guatemala.
pues, ¿qué pasa con el idioma español? Yo creo que para nosotros ha sido una imposición oficial desde hace muchos siglos. Tal vez, ya que si se puede, pues que sigan preguntando el público, yo respondo que soy mejor así hablando espontáneamente, porque acá también tenemos mucha historia, muchas luchas, reivindicaciones de nuestros idiomas. Entonces yo diría yo que en el caso de pueblos indígenas, no solo de los mayas, sino de los pueblos indígenas del continente, desde Canadá hasta la punta de Sudamérica, los pueblos indígenas han mantenido resistiendo paralelamente del idioma oficial la práctica y la gramática, o sea, la práctica hablada y la práctica escrita de los idiomas originarios. Entonces, esos idiomas yo pudiera decirte que, pues, del español no mucho conozco la historia en este caso, solo sabemos que empezaron a introducirse el idioma español por medio del cristianismo, por medio de las primeras escuelas y universidades que empezaron a implantarse en Guatemala. Pero les cuento, hablando del español, como al inicio, durante la colonia, más bien los mayas fuimos, o nuestros abuelos fueron mano de obra en la esclavitud. Entonces, para los indígenas no había escuelas. Hasta en los años 50, entonces un cura en los años 56, por allí, más o menos como 68 años, empezó como a experimentar que si los indígenas podíamos tener cerebro o capacidades intelectuales, no conociendo el aporte de la cultura maya o la civilización maya, de la invención del cero, el conocimiento de la astronomía, con todas las especialidades de las ciencias desde de los pueblos indígenas, con mucha antecedente anteriormente. Entonces, de allí se puso una escuela, un seminario, donde primero fueron a reclutar a los indígenas en las comunidades, sobre todo varones, porque las mujeres siempre hemos tenido ventajas. Por eso es de que los primeros que no sé cómo se dice, aquí se dice se castellanizaron o hablaron el español, fueron los hombres. Más bien fueron sacados de si quieren decirse, de las montañas, de las comunidades, para llevarse a la ciudad, pero eran como muy contados por los misioneros para que ellos, a ver si así yéndose a un seminario menor, que se llama así, podían aprender algo de desenvolverse. Viene un obispo en los años 50, entonces él instala dos institutos, uno para varones y uno para niñas. Entonces, para ver si desde acá se llama castellanización, el primero, la preprimaria, las niñas eran unas niñitas que las sacaron de la casa para ir a internarse en un colegio de monjas, y los varones se fueron a un seminario. La idea era como, no era la voluntad de que los mayas aprendieran la escuela o el español, sino más bien para que se hicieran cristianos. Entonces era un gancho para llevarlos allí a la escuela, y muy pocos jóvenes aceptaron de quedarse como religiosos. Más bien ellos, después de que ya tenían un nivel de educación, ya por ejemplo su primer año de universidad en estudiar la teología, como se dice aquí, se zafaron, quiere decir, se salieron, se fueron por otros caminos a estudiar. Por ejemplo, tenemos dos guatemaltecos que se fueron a Bélgica, fueron a estudiar sociología, pedagogía,
y ahora son doctores, ¿verdad? Con una especialidad en diferente, que son como muy reconocidos por los aportes que han hecho, porque ellos son investigadores, hablan 3 idiomas, el cachiquel, el español, inglés, etcétera. Entonces así ha ido evolucionando, mientras que en Guatemala yo soy una de estas que fui objeto del 56 o de los años 70. Me fui a estudiar después de la primaria, me fui a internarme 6 años para ir a mejorar el español, y es producto de eso que estoy aquí ahora luchando con las rimas de JB, porque no hablaba nada casi cuando empecé a sacar la primaria, a la secundaria, para ya seguir una carrera. Entonces, como una necesidad, uno para mejorar, pues se tiene que sujetarse a buscar formas de mejorar el idioma, de lo contrario no terminan los estudios, y no había recursos económicos para pagar el colegio. Entonces, pero resultó que todos esos estudiantes, que tanto los que se fueron para experimento, para ser curas, y como las niñas o las señoritas, fueron grandes artistas, cantantes, algunas especialistas en teatro, otras en música, en, or or en orquestas, en estudiantina, otros en el arte en general, en la pintura, otras que se fueron a otros países a estudiar. Entonces, de allí como que explota una bomba en la sociedad, quizás como no era permitido por la sociedad de que nosotros fuéramos diferentes, ¿verdad? Pero salió, y gracias a eso que han salido miles y miles de maestros que son los que están dando educación bilingüe en Guatemala. O sea que se está practicando el español y a la vez se habla y se escribe el idioma materno en Guatemala, pues, en las escuelas, tanto a nivel primaria como secundaria. Pero lo importante, lo que yo había investigado aquí es que, un poco hablando de los idiomas indígenas, que para nosotros, como una idea de que no se debería de pensar solo en el Día del Español, sino que Día de los Idiomas del Mundo. Porque fíjense que paralelamente de un idioma, en este caso que es la reconocida oficialmente por esos gobiernos colonialistas, están practicando los idiomas paralelos, los idiomas indígenas en el continente y en el mundo. Por ejemplo, en Noruega los samis hablan su idioma, los japoneses y los otros, los chinos o los. Entonces hay muchas culturas que aún, a pesar de que hablan el idioma, algún idioma oficial, siempre hablan los idiomas propios desde su cultura. Entonces nosotros sí hablamos el español y todo como un idioma en la calle, un idioma en una oficina, un idioma como un medio de comunicación. Lo miramos así, no como un idioma, como comer tortillas todos los días o comer pan todos los días. O sea que el pan para nosotros o la tortilla sería nuestro idioma, que tiene otro sabor, tiene otra lógica de ver el mundo, tiene otra lógica de hablar. Entonces, pero también antes de la llegada de los españoles o los europeos, que es en su conjunto, en el continente habían 3 idiomas francas. Estaban los quechuas, los aymaras y el náhuatl. O sea, que porque entre los indígenas habían trueques, o ¿cómo se llama eso? Intercambios, ¿verdad? Que se daba, o existía un comercio desde, por ejemplo, desde el continente de mesoamericano o desde la región mesoamericana hasta América del Sur. Entonces tenían esos idiomas un medio de comunicación que usaron los indígenas. Pero como a través de la iglesia, dice aquí, según estos estudios, hasta en el siglo XV, XVI y XVII, se reconoce que sí existían los idiomas indígenas en el continente. Entonces,
es interesante eso, y luego estos idiomas, como también después hablaba en algún lado que ya, no, que ya lo perdí, que cómo es estos idiomas se fueron, como están los idiomas de francés, italiano, como usted mencionó, ¿verdad? La influencia de esos idiomas en el idioma español. Como también está la influencia entre los idiomas indígenas con el español en el caso de Guatemala. Los modismos, el que habla el hombre o los hombres que hablan en el área rural no es lo mismo el que habla en la ciudad, igual que las mujeres. Entonces, muy interesante a veces el lenguaje que ellos usan. Hay una zona aquí que se llama Zacapa, o sea, es nororiente del país, donde el español de ellos es otro tono, no es lo mismo que los que somos, digamos, del centro y del noroccidente del país. Entonces, los idiomas realmente, bueno, son medios, y pues en la forma en que sobrevivimos en estos idiomas, en las prácticas y a lo largo, pues es lo que se reconoce en el país. Bueno, si tuvieran otra pregunta el público, con mucho gusto yo lo contesto. Ahí está preguntando Margarita Calistita, la verdad que la explicación que has dado es excelente. Y ahí está contribuyendo el público diciendo que el idioma maya es conocido también como la influencia del idioma maya dentro del español como masismo. Entonces Sí, dicen que dentro del idioma español están los mayismos. Entonces yo escribí y pregunté, yo el que conozco como machismo es la palabra chamaco, ¿sí? Es el jovencito, el pequeño, chamaco. Pero me dicen maac en el público, que es persona. Y me dicen también que está cachito. Si podés así decir que es cachito, es poquito. cachito. Uh-huh. Por Cachito. ¿Qué ejemplo, es usted cachito? está tomando su café allí, yo le digo, páseme un cachito de tu café. Ah, porque el público Sí, está contribuyendo con muchos machismos. Y desde así Guatemala, es. Y están desde Guatemala, desde México también, están contribuyendo con machismo. Y dicen que dentro del idioma maya hay 30 lenguas. Si es que los idiomas mayas, lo que llamamos nosotros dialectices. Por Ah, ejemplo, por en el caso de mi pueblo, que es Poquil, tiene influencia de Comalapa, pero hablan el cachiquel en 5 departamentos o en 5, no son regiones, es la región cachiquel, pero de esa región cachiquel hay 5 departamentos. Por ejemplo, dice Sololá, en Cachiquel, pero pues acá en la mañana, buenos días abuelo y buenos días abuelo, porque el sol está como alumbrando, iniciando, pero ya es a las 8 de la mañana, ya no es sacar tata ni sacar nan, o sea que el sol se está trascendiendo. Pero y en el español, ¿cómo lo vamos a decir eso? No existe, ¿verdad? nosotros decimos Entonces, están trascendiendo, claro. Y acá Lucía dice, patatús. Y me puso toda la oración, me hizo toda una oración con patatús. Me dio un patatús. Y patatús dice que es un machismo. ¿Qué significa patatús? Me dio un patatús. Le dio como un golpe, una muerte fingida, dice acá Lucila también. Y patatús dice que no está dentro del idioma español, sino que es un machismo. es No, un modismo, un es modismo. un modismo también. Y me dicen Campeche en México, que viene de los mayas, pero dice que es Campeche y que se usa en México, dice Luis. ¿Qué significa también? Porque hay muchísimas palabras que vienen del idioma maya, pero que según la región se conoce el significado, pero en otras regiones no, como dijo Calistita recién. Calistita, uy, la verdad que el público está contribuyendo un montón y bueno, campechano.
dicen también por acá, dice Rodrigo Campechano. Dicen que realmente, cacao, el cacao es maya, dice acá. No, ¿Qué sí es decimos? un idioma maya. El cacao es la bebida que tomaban los mayas antes de la llegada de los españoles y aún se sigue tomando en esta región, ¿verdad? Realmente es muy nutriente el cacao, pero dicen que es la bebida sagrada de los dioses. O sea, eso no hace falta en una ceremonia maya. Claro, y dicen, es de origen maya, dicen en la Sí, audiencia. El cacao es de origen maya. ¡Ay, qué rico! Tan delicioso. y se Me- produce el cacao la región maya, digamos, de Mesoamérica, Chiapas, Guatemala, en el este clima caliente o cálido. Ahí dice Federico, pibil. Pibil también. Cocinar bajo tierra, dice. ¿Se cocina bajo tierra? Preguntan. ¿Se Por cocina ejemplo, bajo tierra? ¿Se cubre? Yo lo he el- comido. por ejemplo, un, un huicoyo, ¿cómo se llama? Le dicen La el cochinita famoso pibil, dicen chile acá. cayote. Entonces se hace el hoyo y se entierra la fruta y después se pone el fuego arriba y después así automáticamente es como un horno, digamos, natural, pero dentro de la tierra, es piso, ¿no? Wow, la verdad que todo lo que están escribiendo dice, bueno, dice acá Federico en Yucatán, preguntarle también a Rocío, dice por acá, bueno, ahora cuando entre Rocío le vamos a preguntar también algunas palabras. Ahí está, ahí está. No, pero realmente es muchísima la contribución de los mayas al idioma español. Muchísimo, muchísimo. Así como franceses, así como los celtas que hemos nombrado, así como en Venezuela. Realmente es por eso que se festeja el Día del Idioma Español, porque es tan rico de vocablos, realmente. Es la razón por la que es Pues tan hablado, esos ¿verdad? idiomas realmente son muchos, pero ya en los últimos 500 años ha habido como mucha amenaza porque se prohíbe hablar en español, el idioma maya en las escuelas, por ejemplo, tienen que hablar ahora ya los papás de la generación después de mí, ya hablan a los hijos en español. Yo les digo, no hablen porque el español aprenden en la escuela, pero el idioma materno solo Se mamando y aprende en viviendo en la casa. casa. Ahora, nosotros desde acá, ¿no es cierto? Pero eso se Decimos, está extinguiendo bastante el idioma en los últimos años, ¿por qué ¿verdad? no los Entonces, dos, Calista? pues están las escuelas mayas, tenemos 22 escuelas mayas que existen en todo el país, pero ha costado mucho porque como ellos también no pueden, son como semiautónomos las escuelas o los colegios que son a nivel básico y primaria, da un subsidio del el gobierno, pero que no alcanza o no cubre todos los gastos que necesitan los maestros para darle una educación integral donde se tiene que ver el arte, la cultura, la espiritualidad y el idioma maya y español. La verdad, Entonces, sí, eso, y así sí que trabaja en esta educación. tendrían que ser, Pues a la mí verdad que que me tendrían gusta que que me enseñarse los dos pregunten, a la así yo par. puedo Acá, por responder. ejemplo, se Como les dije, enseña a mí el me gusta más irlandés hablar. y el inglés. Acá se enseñan los dos a la par en la escuela, el inglés y el irlandés. Entonces, bueno, vamos a Claro. incentivar y son los dos oficiales, ¿sí? Bueno, vamos a incentivar que el idioma maya y el español también se enseñen a la par, ¿no? Porque la verdad es la lengua Pues materna. es una lucha ahora que con el cambio de gobierno hay una mujer muy linda que es la Tal ministra de vez, Educación. Yo creo que entonces tal ella vez se podría lograr, Cali. va a incidir en ese campo porque ella está en pro de la educación indígena. Cali, Ha estado
Cali, con te voy a nosotros. tener que cortar un poquitito antes de que se nos vaya Rocío, porque Rocío tiene que partir, aunque sea que diga unas palabritas porque están esperando. Está esperando el público también que hable y Rocío, pero casi se nos va. Así que yo ya Dale, te entonces agradezco le doy la palabra a Rocío. y después cualquier cosa volvemos y volvemos, ¿sí? Y vamos Bueno, a pasar está a bien. Rocío. Ahí está. Ok. Ahí está. Me, Gracias, me Calicita. siento La verdad, espectacular Tarde. todo lo que está preguntando el público. Espectacular. Y me están preguntando qué pasa en presionada. México. Rocío, te damos la palabra. Hola, Gracias, Calicita. Un beso enorme. Bienvenida, Rocío. Galicia Arriaga, desde México. Acá está. Sí, sí, que el público viene preguntando qué pasa en Yucatán, qué pasa en hola. México con el idioma español. Adelante, Rocío. Bueno, mi tema empieza la Torre de Babel, que ha sido mencionada y a la vez usada cuando en idiomas diferentes se habla, recordando aquel valioso cuento de la Biblia. En la curiosa construcción, mucha gente intervino. El Espíritu Divino se pronunció, aunque no hablaban esperanto. Todos entendían un tanto, y la torre se terminó, y quedó tan bien que ni sismos, ni temblores, ni vendavales, ni tormentas la destruyó. Hasta una han hecho para los viajeros que no conocen tal o cual idioma y se conectan. Oh, la comunicación funciona. Pero hablando ahora, les diré de mi país. Aquí, uno de los idiomas más importantes de Mesoamérica es el náhuatl, que solo tiene 17 vocablos. Uno de ellos es chi, ji, con X, con J o con la che. Entonces, quiere decir rojo, acalenturado, enojado, furioso, porque esos 17 vocablos se usan para muchas cosas. De ahí viene la palabra chilango, de ahí viene la palabra chile, jitomate, que todo se refiere a rojo, rojo, encendido. Bueno, y dice, hablando de paz y no de guerra, en muchos idiomas pedimos esa paz y amistad en la tierra. Paz, Frieden, Mir, Fred, Rajan, Pais, Brede, Beke, Verdamai, Peace, Paz, Pau, Bake, Neranei, Hewa, Spokov, Daji, Lepink, Anti, Udu, Kanagutun, Hau, Shalom, Asisti, Mire, Laven, Pax, Himtop, Hakana, Salam. Y los que entendieron en el mundo sabrán que es albanés, alemán, checo, danés, finlandés, francés, etcétera. Para culminar sobre esto de los idiomas, una sorpresa, y me va a acompañar el caballero que tenemos acá, y hice este poema. Agradable caballero, buen mozo, me haría usted el favor de levantar mi sombrero que al suelo se cayó. Mire que me muero de calor. Agradable señorita, tan coqueta y tan bonita, caballero y soy bombero. Venga conmigo a la sombrita y apagaré su fuego. Y luego, luego, fresquita quedará con mi dulce amor al frescor, sin culpa ni temor. Mire, caballero insolente, solo he pedido un favor, que no se entere la gente que usted me ha causado tal rubor. Mi dulce señorita, será usted mi favorita si acepta esta ofertita, mas no le prometo matrimonio, porque mi esposa es un demonio, pero nos divertiremos un montón, ya que usted es una mujer exquisita y me entiendo de sopetón. Mire, gentil y noble caballero, ya déjese de lisonjas. Vayamos a refrescarnos primero, que de eso pido mi limosna. Señorita, su calor
no se apaga con nada. Es usted como una flor, pero ya me dio mi espinada. El bombero salió encendido por dar calor de la dama, que allá se ve por el río, refrescándose con tantas ganas. Hagamos el amor y no la guerra, y me despido en esta hermosa tierra. Muchísimas gracias por esta maravillosa sorpresa que prepararon juntos Rocío Galicia Arriaga desde México y Sergio Javier Rodas desde Argentina. Espectacular, realmente. Este aplauso de todos nosotros. Chapo. Gracias, Rocío, por pensar en esta. Fue improvisado, así que gracias, Rocío, por invitarme. Que se Chao. repita, dice la audiencia, que se repita. Queremos más, queremos escuchar más. Otra vez Nos lo hacemos. encantó, dice la Ahorita audiencia. Así tengo que para la que próxima queremos salir. verlos. Es Así que hora bueno, fatal. Chao. un beso inmenso, Rocío. Muchísimas gracias. Y este aplauso nuevamente para ambos, de todos nosotros y también de la audiencia. Espectacular. Sí, dice Rosita, me encantó, Rosita, que se repita, dice Rosita también. Hermosa, realmente, muy linda, espectacular. Y ahora vamos al broche de oro. Sí, vamos al broche de cierre, abuela, sí, porque ahora le toca a Pili. Ah, sí, guardamos el broche de oro porque esa está ahí en España. Sí, en España, la cuna del idioma español. ¿Cómo no íbamos a dejar este broche maravilloso de oro? La verdad que sí, así que bueno, estoy leyendo todos los mensajitos, los saludos que están mandando a Pili mientras voy hablando. Pili, son un montón. Muchísimas gracias a todos. Con ustedes entonces, Pilar Evelien Pitach, desde España, con todos nosotros. Adelante. Buenas noches desde España. Pues un placer estar aquí con todos ustedes. Y bueno, cómo no, voy a hablar de dos autores que han contribuido al idioma, ¿no? Como han sido el caso de Miguel de Cervantes. Y también me gustaría hacer una comparación entre la obra de Cervantes y la obra de Shakespeare y hablar de un movimiento que destaca en esta época, que es el manierismo. Entonces, me centraré especialmente en Cervantes. Yo todo eso lo trabajo, hice un estudio que se llama Machismo y Feminismo en la obra de Cervantes. Y hablo un poquito de eso, del Quijote, de Hamlet, del manierismo y de la época de Cervantes. Cervantes, digamos que fue un autor que se dejó influir por todos los movimientos, pero nunca se encasilló en ninguno. Entonces fue como un escritor de transición, que era de final del Renacimiento y de principios del Barroco. ¿Qué ocurre? Que a esa época se le llama manierismo. Y Cervantes y también Shakespeare son uno de los principales exponentes. Entonces tenemos que tanto el Quijote como Hamlet tienen características que ahora las voy a explicar un poquito y espero que me den la razón. El manierismo es un estilo que se sitúa en las décadas centrales del siglo XVI, lo que se llamó Cinquecento italiano, en la última época del Renacimiento o el Bajo Renacimiento. Y en literatura, ¿qué ocurría en literatura? Era un lenguaje precioso, exquisito, tan pulcro e intelectualista que no lo entendía casi nadie. Solo lo entendían las personas que sabían mucho. Y entonces, ¿qué ocurría? Que la gente del pueblo dice, qué bien habla esta persona, pero no la entendían. Y entonces ahí tenemos tal como habla el Quijote, ¿no? O tal como habla Hamlet, ese lenguaje tan refinado, esas reflexiones tan profundas. Yo, por ejemplo, ahora las entiendo, pero yo reconozco que cuando iba al instituto la mayoría no las entendía y decía, madre mía, qué locura. Entonces pensaba que estaba loco y ahora pienso que es el hombre más sabio del mundo. Entonces, según la época que lees estas reflexiones o según los conocimientos que tengas, lo comprendes de una forma o de otra. Esa misma sensibilidad manierista motiva la inseguridad de la persona, sus conflictos interiores, y siempre lo llevan a un destino trágico. Claro, estamos en una sociedad que era totalmente religiosa, entonces todo el que se salía de ahí tenía que morir porque si no, no publicaban el libro. Vamos, era una sociedad así de intransigente, ¿no?
Entonces el mundo lo que Cervantes muestra un mundo degradado, en que se pierden los valores tradicionales y que no tiene idealismo, no tiene espiritualidad. Y tanto Don Quijote como Hamlet reaccionan contra ese mundo porque no les gusta. Pero sin quererlo, están alineados en él, están metidos tan dentro de él que no consiguen salir. Entonces es una lucha continua, se muestran inseguros, irresolutos y por un lado están invadidos por la burda realidad a la que están aferrados y no pueden escapar, y luego tienen esa visión. Por ejemplo, Don Quijote tiene esa visión tan optimista de la persona, del hombre, que no existe, un hombre tan perfecto que no existe, ¿no? Y digamos que ni Don Quijote ni Hamlet no son ni totalmente positivos ni totalmente negativos, van de un lado a otro. Y así, entonces ahí reside la definición de este movimiento. No están ni totalmente cuerdos ni totalmente locos, porque depende de quién los escuche, los va a considerar cuerdos, los va a considerar locos. Y se expresan en un lenguaje que es correcto, pero que la mayoría de la gente no comprende. Y sus obras se mezclan la realidad y los elementos fantásticos. Van de lo real a lo irreal. Y eso crea en el lector una profunda conclusión, pero también mucha reflexión. Ahí diré que Don Quijote es un hombre virtuoso, positivo, idealista, pero al mismo tiempo el autor lo muestra como cómico, ridículo, grotesco. A veces dice, pero su obsesión tiene a la vez da un impulso enorme, pero luego se ve que está limitado. Está limitado por la sociedad en que vive, por lo que en ese momento se le impone al autor, y así es como Cervantes lo muestra. Y Hamlet es un filósofo que con él la verdad está corrompida por dudas, lo sincero miente, parece loco, parecer loco es el secreto del sabio. Por supuesto que ni Hamlet ni el Quijote, si los hubieran presentado como cuerdos, no los hubieran publicado ni el uno ni el otro, y se hubieran ido directamente a la Inquisición. Pero Cervantes fue un hombre muy adelantado a su tiempo, muy inteligente y sabio, y además de regalarnos el Quijote, nos mostró unos ideales, una sociedad muy adelantada a su tiempo. Les dio a los personajes femeninos la pasión por la libertad, a las mujeres y la independencia y la libertad. Yo he tratado de poner todo esto en un poema. ¿Lo leo? Cervantes, suspirando ser como Lope de Vega, naufragando entre novela y poesía, capeando sus tormentas en la vida entre Calderón, Quevedo y Góngora. Persiguiendo la justicia en el bosque, se perdió en el fuego de la guerra, rendido en el cautiverio de la cárcel, en su espalda la afrenta y la deshonra. Ser humano libre de dueños y esclavos, en un mar quiso crear su propio barco, pataleando, ensambló un fracaso tras otro, vida profesional entre asuntos domésticos. Las mujeres, diosas libres de su obra, nunca fueron violadas ni esclavizadas. Cuando él fraguó su obra revolucionaria, les dio el eterno sueño de la libertad. Con el tiempo se curó las viejas heridas y pudo despegarse del sádico machismo. Plasmó sobre el papel su forma de vida, esparció la tinta con sus propios principios. Nadando en dignidad, pero viviendo pobre, incomprendido, solitario, sin rentas ni cuna, siempre esperando atento el canto de la fortuna o ser rescatado por mecenas y protectores. Por fin, un glorioso día su Quijote despegó, después de una larga lucha infecunda, y sus contemporáneos tocó el corazón el cuerdo loco caballero de la triste figura. Comprendemos 400 años después que el loco Alonso Quijano tenía razón por proclamar los derechos de las mujeres, por ser fiel a lo que le dictaba su corazón. Nuestro Cervantes pataleó sin dinero, sufrió grandes penurias por decir la verdad, realizó sus sueños de cambiar el mundo, sembró la semilla del respeto y la igualdad. Pues eso es todo, muchas gracias. Un abrazo desde España. Espectacular, Pili, realmente
precioso, aplausos del público, aplausos nuestros también. Feliz día realmente del idioma español, tan rico, la verdad que lo que nos ha dejado Cervantes es algo para todos los años, para todas las épocas, y seguirá siendo así. ¿Cómo no festejar el Día del Idioma y de los idiomas? Y yo voy a retomar un poquitito cuando Pili, muchísimas gracias nuevamente, dice la abuela, aplauso de pie, Pili. Claro que sí, abuela, acá estamos. Besos para la abuela. Pili, mensaje para la abuela. Besos, besos. Ahí está, abuela, muy bien. Dice que está con toda la familia, los nietos, los hijos, está todo ahí presente. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Tenés un montón de seguidores, Pili, muy bien. Besos a Rebo. Bueno, está bien, ya te han mandado. Rebo está durmiendo. Besos de Está Rebo. durmiendo, ahí está. Muchísimas gracias. Cómo no hacer el broche de oro realmente, Pili. Y retomo un poquito las palabras. A que muestre el libro. Pili, el libro, mostra el libro que está por Amazon. Sí, por supuesto. Ahí está, muy bien, lo vieron ustedes en pantalla para poder adquirirlos por Amazon. Pilar Ebelies Pitarch estuvo con nosotros desde España en este broche de oro. Sensacional, muchísimas gracias. Y retomo las palabras que dijo recién Pili. Viviendo pobre, dijo Pili. El caballero de Gallarda figura. Es así cuanto que nos ha dejado este caballero de Gallarda figura. ¿Pero qué es la pobreza? ¿Qué es pobreza? Y ya en el día del idioma, de los idiomas también. Y yo les diría, escasez de ti, de tu ser y tu hambriento en el tobogán de caricias arcanas, bajando por mi cuerpo. Carencia del valor elevado y debajo una camiseta mísera y arriba un guardapolvo rasgado. Indigencia del humeante plato en un retazo de cielo visto detrás de una ventana con la lluvia deshaciéndose en el asfalto. Estrechez de los con nombre que se olvidan de los sin nombres. Sonrisas de querubín, alimento o penuria de un piel rot. Miseria de las preguntas sin respuestas y vivir llevándolas a cuestas en un mundo de rotas promesas donde también es pobreza vivir sin sentir amor. Y así nos despedimos con este poema de mi autoría, porque, señoras y señores, también es pobreza vivir sin amor. Por eso, el mensaje que les dejamos hoy en este día del idioma, utilicen el idioma para demostrar también su amor. Para todos aquellos que lo necesiten, utilicen el idioma para pedir por la paz también, porque es pobreza no pedirla con un idioma tan rico como es el español. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima. Dios mediante. ¿Cuál es el tema de la próxima? Y se lo digo, no se lo digo. Se lo digo o no se lo digo. ¿Qué tal? ¿Sí que lo diga? No, ¿qué tal si es sorpresa? Si los desafío a que toda la audiencia que nos sigue siempre, cada vez que decimos los temas, estén allí, presente. ¿Va a estar Pili? Dice la abuela. Sí, claro que va a estar, por supuesto que va a estar Abu. Y el nigromante, sí, está. Yo sé que ustedes no lo pueden ver, pero él está aquí ahora. Calistita, sí, Calista también lo vamos a invitar. Pero el tema, no lo voy a decir. Lo desafío a las 250 personas que están en este momento detrás de pantalla a que estén aquí sin saber el tema. ¿Nos apoyan? Veo muchos sí en la pantalla. Bueno, ahí está. Quedamos así, tirado el desafío, tirado el guante, a levantarlos entonces y sin decir el tema, los esperamos allí la próxima, el próximo sábado. Dios mediante, desde acá, desde Irlanda, ¿a qué hora? A las 20 horas, perdón, 21 horas Irlanda. Muchas gracias. Nos vemos con el próximo tema. Sorpresa. Muchas gracias. Buen fin de semana.